Estos últimos meses se ha hablado mucho de Hunter x Hunter y como de costumbre no han sido noticias para nada buenas. El shonen más querido por la comunidad volvió al hiatus y no solo eso, la Jump está a punto de tomar una decisión crítica que podría ser el adiós de Gon y compañía de la Shonen Jump. Cancelación, archivado para siempre o enviado a otra revista. Descubrámoslo. Sin más, comencemos. Como siempre, primero comenzaremos por el inicio de todo. Hunter x Hunter, mejor conocido como Hiatus, es el manga shonen capaz de torturar y hacer felices a los fans con cada noticia que tenemos de la obra. Este manga, creado por Yoshihiro Togashi, el dios del Dragon Quest, es uno de los shonen más populares incluso a día de hoy, 25 años después desde su lanzamiento, pero debido a su irregularidad en los últimos 5 años, solo ha publicado alrededor de 40 capítulos aproximadamente, cifra muy baja para una publicación semanal. Y es que Hunter x Hunter siempre ha sido una obra con muchas pausas, pues su primer parón fue en 1998, año donde empezó a publicarse el manga y año donde tuvo 2 pausas, la primera después de salir el capítulo 12 y la segunda después del capítulo 24. Estas pausas eran de una semana, pero poco a poco y año a año cada pausa se hacía más común y de tiempos más prolongados, lo que provocó una emisión irregular con el tiempo. En un principio se decía que las pausas eran porque Togashi le daba duro a los videojuegos, sobre todo a Dragon Quest, de ahí a que se apodara por la comunidad como el dios del Dragon Quest. Sin embargo, poco a poco estas pausas cada vez más amplias llevaron a pensar que tenía problemas de salud, y esto se confirmó cuando el mismo Togashi escribió a sus fans que sufría de problemas de espalda provocados por estar sentado todo el tiempo dibujando. Ya empezó. ¿Estás bien? Me duele la espalda. Sí, yo también tengo problemas de espalda. ¿En serio? Sí. ¿Quieres que te la truene? La pausa más larga de Hunter x Hunter se produjo desde 2019 hasta 2022, cuando el manga duró más de 1000 días sin emitir un solo capítulo, números récords para una obra de la Jump en pausa. Para estas alturas era imposible pensar que esta obra regresaría, pero la fe mueve montañas y Togashi, aka el Bagashi para los panas, se hizo presente en las redes sociales después de eliminar al jefe final de su amado Dragon Quest. Bueno, eso no fue lo que pasó, pero qué divertido sería que en realidad nunca hubiera sufrido lesiones graves de espalda y en realidad sí estaba jugando a la Play. Lo golpearon en la cabeza con 2 cocos. Que a propósito olvidaste tu maletín. Oh, entonces es así como me agradeces por hacer horas extras. En marzo de 2022, una misteriosa cuenta de Togashi en Twitter comenzó a publicar tweets donde subía imágenes de borradores de algunos capítulos en los que estaba trabajando. La gente se volvió loca y a pesar de lo incrédulo que todos estábamos con el tema, todos pensábamos que era una cuenta falsa, hasta que finalmente, gracias a Diosito, se confirmó que sí era la cuenta oficial de Bagashi y además se confirmaba que estaba trabajando en 10 capítulos del manga. Soy feliz como una lombriz, soy feliz. Era todo felicidad. El autor subía periódicamente fotos de su progreso y cada post rompía internet. La Shonen Jump no tardó en poner fecha del regreso esperado de Hunter x Hunter y el 23 de octubre finalmente se reanudaría la publicación con el esperado capítulo 391. Por fin, Hunter x Hunter había regresado. El hijo que faltaba a clases por fin llegaba nuevamente al salón. El rey ha regresado. Sin embargo, esto duró poco. El 22 de diciembre de 2022 se dio a conocer que el manga de Hunter x Hunter volvería a entrar en pausa a partir del capítulo 400 y de manera indefinida. ¿Por qué me persigue la desgracia? Eso nuevamente hizo saltar las alarmas de toda la comunidad, pues parecía de nuevo la misma historia de terror que los fans de la obra han vivido durante todos estos años. Asimismo, en el comunicado también aclaraban que esta pausa
tenía como propósito mantener la salud del autor en buen estado. Además, y detalle más importante, la Weekly Shonen Jump dejaría claro que el manga ya no se publicaría en formato semanal y que estarían tanteando una publicación mensual o anual, todo dependiendo de la salud del dios del Dragon Quest. Y aunque la comunidad es comprensiva con la situación, no podemos negar que esta situación solo provoca que tengamos ese miedo de pensar si de verdad volverá debido a sus múltiples antecedentes. Ahora, a raíz de esto, este mes de febrero de 2023 se descubrió que Hunter x Hunter ha sido movido a la sección de series archivadas de la Weekly Shonen Jump. Pues en la página hay dos categorías, series serializadas y series archivadas. La primera categoría refiriéndose a las series en emisión y la segunda a obras finalizadas, canceladas o transferidas. Para estas alturas todos estábamos así. Ya ni modo. Esto quiere decir que ya Hunter x Hunter no se encuentra en emisión como serie oficial de la Shonen Jump. Esto es muy raro debido a que en su último parón de 4 años, a pesar de estar en pausa todo ese tiempo, nunca fue movido a esa sección. Esta noticia puede tomarse de dos formas. La primera es la negativa, donde un sector de la comunidad teoriza que a este paso la serie irá agarrando polvo y muriendo poco a poco hasta que finalmente no se publique más debido al estado de salud del autor, cosa un poquito extremista conociendo lo exitoso que es la obra y que Shueisha no va a dejar esos millones así de fácil, aunque bueno, tampoco se podría descartar. La segunda es la positiva y es que al parecer el manga será movido a otra revista de una publicación mensual como ya mencioné anteriormente. Muchos dicen que puede pasar a V-Jump, revista mensual donde se serializa Boruto y Dragon Ball Super, y otros apuntan a que acabará en la Ultra Jump, otra revista mensual donde se publican los yoyos y que además, aquí viene lo interesante, es una revista dirigida al público adulto, es decir, seinen. ¿Esto quiere decir que Hunter x Hunter se volverá seinen de golpe? No, en la teoría, pues es verdad que el manga se está volviendo más maduro y puede dar pie a una trama más oscura o compleja, pero igualmente no tiene por qué volverse oscura o tomar características de series que sí están dirigidas al público maduro, pues yoyos es más para un público adolescente y solamente por la violencia o la sangre no quiere decir que esta sea de una temática adulta o sea compleja, pues el seinen solo se refiere a quién va dirigido, no qué géneros o temas se pueden tocar. Ya es cuestión del autor si quiere que la trama de su obra sea más madura o no. De las dos opciones, la más probable es la primera, ya que la V-Jump, a pesar de especializarse en información de videojuegos y la publicación de algunos mangas populares como Boruto o Dragon Ball Super, es una revista donde encaja más Hunter x Hunter, más que nada por su estilo muy shonen para todo público. Pero sí sería interesante ver una evolución en la trama o un cambio en la forma que se cuenta la obra, al pasar a una revista seinen, y si el dios Bagachi da ese paso a algo más maduro. En resumen, Hunter x Hunter aún no está muerto, aunque su vida pende de un hilo. Sin embargo, todos esperamos que su retorno se realice con una publicación mensual, sea donde sea, pero que regrese. Eso es lo único que pedimos. Así que ya saben, todos con sus velitas en una esquinita con la foto del dios Leorio para que Hunter x Hunter regrese y Togashi deje de jugar al Dragon Quest. ¡Trabajo! Busco a alguien con un trabajo para hacer ese trabajo. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. No se olviden compartirlo, darle like y comentar abajo qué videojuego de Dragon Quest creen que está jugando el Togashi. Yo digo que el 11. Sin más, yo soy Dart y nos vemos.